Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y hoy nos vamos a dar una vuelta por Teddy para ver todas las cositas de Navidad antes de que se lo lleven todo, porque ya sabemos que en estas tiendas tan económicas todas las cosas vuelan. Así que prepararos un cafecito o lo que queráis y poneros cómodos que empezamos. Teddy es la tienda que más me gusta para comprar casitas de cerámica. Es donde más variedad tienen y los precios están muy pero que muy bien. Esta tiene luces, cuesta 7 euros y yo la tengo del año pasado. Compré la grande y la pequeñita que cuesta 5 y quedan espectaculares. También tienen casitas de color marrón, con luz, sin luz, con purpurina, sin purpurina, más grandes, más pequeñas. Tienen muchísima variedad, así que si estáis buscando casitas de cerámica económicas tenéis que venir aquí. Y además no tardéis demasiado porque se agotan enseguida. De hecho yo había venido expresamente a por casitas porque tengo una idea para decorar las estanterías de mi habitación en Navidad y necesitaba unas casitas muy concretas y de hecho las encontré. Esta que estoy cogiendo ahora me llevé 4. Y además tiene luces, que bueno, no necesitaba que tuviera luces, pero las tiene. Y cada una me costó 2 euros. No me digáis que no está bien de precio. El caso es que la mayoría de estas casitas ya las tenían el año pasado. Creo que Teddy es una tienda que renueva poco. Sí que van trayendo alguna cosita nueva, pero la mayoría son las mismas que los otros años. Y es una pena porque la tienda está bien, es económica, tiene cosas bonitas, pero se está quedando un poco obsoleta. Hoy en día, con tiendas como Pepco y Action, pues Teddy se está quedando bastante atrás. No sé, contadme en comentarios qué opináis sobre esto. A mí me sigue gustando ir a Teddy a dar una vuelta y para las casitas de cerámica siempre será mi mejor opción. Estos muñequitos a los peques seguro que les encantan, son súper grandes y hay diferentes modelos. Cuestan 15 euros y yo creo que son de una especie de resina, por lo que se pueden usar tanto en interior como en exterior. Por 5 euros tenemos esta lamparita tipo bombilla que tiene una estrella dentro que, como veis, se ilumina y la podemos usar en Navidad pero también durante todo el año. Y mirad esto de aquí, cuesta 17 euros, es una especie de pueblecito con una casita, un tren, un muñeco de nieve, arbolitos y bueno, también tiene luces, aunque no sé cómo quedará encendido. El único sitio donde he encontrado figuras del nacimiento es aquí en Teddy. Siempre me decís en los vídeos de tiendas que mucha decoración de Navidad, pero que no hay ninguna figura del nacimiento. Pues aquí en Teddy tenéis estos dos modelos, me parece que hay alguno más de madera, todo de madera. Pero bueno, estos son de cerámica, este cuesta 5 euros y el primero que os he enseñado 4 euros. Creo que están muy bien de precio y además son bonitos. Este árbol de cerámica cuesta 5 euros y creo que ya es el tercer año que lo traen. Yo tengo uno en color blanco de hace un par de años y me gusta mucho, lo seguiré poniendo, así que si algún año os habéis quedado sin y lo queréis conseguir, este año todavía podéis. 7 euros es lo que cuesta esta guirnalda navideña de 1,50 m. Es muy bonita porque combina el verde de las hojitas con piñas nevadas, también tiene bolitas blancas y la podemos usar para decorar algún aparador, algún mueble, la barandilla de una escalera o incluso ponerla en el centro de una mesa. Bandejas navideñas de metal en color blanco con asas. Hay dos tamaños, la grande cuesta 7 euros y la pequeña que está metida dentro cuesta 5 euros. También hay muchos gnomos, pero bueno, os enseño muchas cosas así con planos generales porque hay tanta cosa que es imposible enseñaros todo. Pero quería que vierais este cojín por 7 euros en forma de bastón de caramelo que me ha parecido muy interesante para el precio que tiene y además de tamaño es bastante grande. Estos ositos me han robado el corazón, creo que son monísimos. Cuestan 5 euros y hay varios modelos, mirad este con la bufanda, el gorrito, el árbol, de tamaño está bastante bien. Y no son exactamente de cerámica, tampoco son de plástico, eso seguro,
No sé qué material es, supongo que será algún tipo de resina. Mirad este otro, qué gracioso también, así sentado. Esta casita de jengibre estaba muy arriba y no la podía coger, es súper grande, creo que no se aprecia. Cuesta 17 euros y me parece que tiene luces porque debajo tiene para ponerle pilas. Y esta figura del regalito también estaba arriba del todo, es muy grande y el precio, a ver si lo veo por aquí, 12 euros. Esto, bueno, pues es el mismo material que los ositos que os he enseñado antes, o sea que es como una especie de resina. También vi esta corona por 15 euros, es una corona sencilla, nevada y con luces, pero bueno, ya es muy bonita así. Y por 8 euros esta bola luminosa que tiene 120 LEDs, no sé cómo será porque viene en la caja. Por 12 euros vi esta guirnalda de bolitas navideñas con nieve, no sé qué más tiene dentro. Al estar en la caja pues no se ve muy bien, pero bueno, os podéis hacer una idea con la imagen. Y después por 15 euros vi este cartelito que es luminoso, ahí tiene el botón para poderlo encender. Me encantan estas cosas, no sé dónde las pondría, pero me gustan muchísimo este tipo de carteles así luminosos. Esto es una especie de cortina de luces por 12 euros con estrellitas. Hay muchísimas guirnaldas, cortinas de luces aquí en Teddy y además muy bien de precio. Mirad esta señal con la flecha, también tiene para ponerle pilas, cuesta 7 euros y bueno, pues también se ilumina. Me imagino que es para apoyarla en algún mueble o colgarla en la pared también. Esta estrella que también tiene luces y cuesta 7 euros. Esta me recuerda a unas que vi en Action, son así del estilo. ¿Y qué más? Bolitas típicas de cristal de Navidad con nieve por 2 euros, 7 euros. Hay de diferentes tamaños. Esta de 7 euros también tiene luz. Y bueno, pues como veis hay muchísima variedad. Esta señal luminosa es muy parecida a una que tengo de Temu del año pasado, pero esta es más grande y cuesta 7 euros, está genial. Este tipo de cosas me encantan, creo que quedan genial en la estación del café, en una estantería o en cualquier mueble. Y por 5 euros esta vela LED también, así muy navideña, con las rayitas blancas y rojas. Este tronquito nevado con los pájaros también es una monada, cuesta 20 euros, no es económico, pero mirad mi mano, es bastante grande y me suena que ya lo tenían el año pasado. Y por aquí mirad, por 15 euros, figuritas de gnomos, muñecos de nieve y el osito, que lo tenéis aquí, y es como el que os he enseñado antes, pero más grande. Es una preciosidad. Los cascanueces vuelan porque solo quedaba este, aunque me imagino que van a traer más. No sé tampoco si había más modelos o solo había este con el traje azul. Y tiene un precio de 5 euros. Esto de aquí no sé exactamente lo que es, pero por las medidas que pone en la caja, que pone 60 por 50 por 50, que esto tiene que ser bastante grande, tiene pinta de ser una bola de estas de plástico que se hinchan tipo bola de playa. Y tiene un precio de 5 euros. Estas bolas luminosas me encantan porque pueden servir para Navidad pero también para el resto del año. Tienen un precio de 7 euros, son de cristal, pesan bastante y están disponibles en dorado y también en plateado, que las tenemos por ahí detrás. Acababan de colocar esta estantería y os voy a enseñar las cositas que más me gustaron, como estas velas en forma de arbolito, disponibles en color verde y en color blanco. Tienen un precio de 2 euros y ya sabéis que este tipo de velas yo jamás las encendería. Y la piña, que tiene un precio de 3 euros y me encantó porque tiene un efecto nevado súper realista. También me gustaron mucho estos portavelas de cristal con el detalle navideño, creo que quedarían muy bonitos y elegantes para decorar una mesa de Navidad, por ejemplo. Además sirven para diferentes tipos de vela y su precio es de 4 euros.
Por aquí tenemos diferentes portavelas, por ejemplo este con la estrella todo plateado por 2 euros. Me recuerda mucho a uno que vimos en Jysk hace unas semanas. Este otro también es muy parecido y me parece que cuesta lo mismo, 2 euros también. Y estos de la estrella me llamaron mucho la atención, creo que son muy festivos y muy originales. Hay dos colores, este en color negro con la purpurina dorada, mirad el precio, 1,55 €. También lo tenemos en rojo y este otro modelo también en forma de estrella con la base para la vela en dorado. La estrella es de madera y este es súper económico, mirad, cuesta 1 €. Aquí tenían más casitas, estas son para poner velas, no tienen luces y hay diferentes colores, están en blanco, en rojo y en negro. Esta tiene un precio de 4 euros, como veis tiene el agujerito para poner la vela dentro. También tenemos el arbolito de cerámica, que es tipo casita pero en árbol, también tiene el huequito para poner la vela y este no tenía precio pero supongo que irá por ahí, 4 o 5 euros. También os quiero enseñar estas velas de té en forma de estrella, vienen en un pack de 4 unidades, las tenemos en dorado, 3 euros vale el paquete. Estas velitas son preciosas y muy económicas además. También las tenemos en plateado y en color blanco. Velas en forma de bola de Navidad que hoy en día las encontramos en muchas tiendas. Son aromáticas, además esta huele a vainilla, tiene 3 mechas y tiene un precio de 5 euros. Y aquí en Teddy vi dos aromas diferentes, la de vainilla y esta en color naranja que es de jengibre. Me encantaron estas velas en forma de piñas nevaditas, vienen en packs de 4 unidades y tienen un precio de 3 euros y también están disponibles en color blanco. Y os quería enseñar estos otros dos modelos que me hicieron mucha gracia. 4 velas de té en forma de gnomo, mirad qué graciosas son. Y el precio es el mismo, 4 unidades 3 euros. Y también tienen este otro modelo en forma de Papá Noel. Tienen un montón de portavelas así en vasito muy festivos. Este de la ciudad me encantó y además son muy económicos porque cuestan 1 euro. La luz de la vela tiene que quedar muy bonita encendida y bueno, pues hay bastantes modelos diferentes. Estos arbolitos de cristal con la base dorada, que ya los han tenido otros años y este año los tienen en Action y en Jysk también, pero bueno, que si no tenéis alguna de esas tiendas cerca y tenéis Teddy y os gustan, pues que sepáis que aquí los tienen también. Tienen luces y cuestan 5 euros. Otro cartel luminoso que me encantó en forma de Papá Noel, cuesta 15 euros y mirad lo chulo que es. Si os gustan los adornos de madera, aquí podéis encontrar un montón, como por ejemplo este pueblecito de casitas, todo de madera, todo de una pieza y solo cuesta 3 euros. Marcos de fotos navideños de madera, me encantaron, hay dos modelos, este es uno de ellos. Y no sé, me pareció una idea muy original y muy bonita. Y además muy económicos, cuestan 3 euros. Este es el otro modelo que también está genial
y como veis tienen los dos la base de madera para que se aguanten de pie. Vamos a ver las tazas navideñas, aunque tampoco había mucha variedad. Si queréis tazas, iros a Pepco porque este año tienen un montón. Tenemos esta del muñeco de nieve por 3 euros y estos vasos de cristal que son iguales a unas copas que vimos en Pepco que tenían esta corona navideña adentro. Pues aquí hay dos modelos. Este con la corona navideña y el del arbolito de Navidad dentro. Y tienen un precio de 3 euros, creo que están súper bien. Aquí arriba hay más tazas, esta que aunque no lo parezca es muy grande y cuesta 4 euros. Y estas otras de aquí que son en blanco y negro y ya tienen un tamaño un poco más normal, más pequeño. Esta del ciervo. La verdad es que son sencillas pero muy bonitas y cada una cuesta 2 euros. Por aquí también hay botes de cristal que tienen un lacito, bueno, en color rojo, en color verde, el lazo se puede quitar. Los botes cuestan 2 euros y como veis el cristal tiene dibujos grabados de unos árboles y unos renos. Esta taza es muy sencilla pero me gustó, es bonita, con el dibujito del árbol y el asa en rojo y demás, y cuesta 3 euros. Esta botellita del muñeco de jengibre creo que la tenían el año pasado, parece de plástico pero es de cristal, es lo que más me ha gustado. Es de 275 mililitros y cuesta 2 euros y te viene también con la pajita. A conjunto con la taza del ciervo tenemos el cuenco para cereales, yogur, fruta. Cuesta 2 euros, está genial, todo muy económico como podéis ver. Y el plato, este plato es una fantasía, mirad qué cosa tan bonita, no sé, a mí me encanta. Y de precio creo que recordar que estaba bastante bien. 3 euros, bueno, para el tamaño que tiene y demás, pues no está mal. Y el cuenco en forma de estrella, que lo tenían el año pasado también, me parece, y cuesta 3 euros. Y mirad estas botellitas de cristal por 1 euro en forma de árbol de Navidad con el tapón que cierra herméticamente. Aquí cabe muy poquita cantidad de agua, pero bueno, es muy gracioso. Y bueno, las botellas tipo Stanley navideñas, con dibujitos navideños, y hay diferentes modelos. Aquí cabe 1,2 litros de agua y cuestan 10 euros. Están muy bien. Lo que veo que no llevan es la pajita. Y de aquí también destacaría estos botes de cristal en forma de árbol de Navidad que tienen tapa. Cuestan 3 euros, no son muy grandes, pero bueno, para caramelitos y demás está bien. Para galletas pequeñitas también, o bombones. Y están en color verde y en color rojo. Si tenéis que decorar el árbol de Navidad pero no os queréis gastar un dineral, aquí podéis encontrar un montón de packs muy económicos. Hay muchísima variedad de todos los colores, tamaños, packs con varias cosas. Por ejemplo, mirad este, cuesta 5 euros y vienen todas estas bolas. No sé exactamente cuántas vienen, pero por 5 euros hay un montón. Este fue uno de los packs que más me gustó por los tonos que tiene. Hay algunas bolas con purpurina y este pack cuesta 7 euros. Y esta caja también es muy interesante porque mirad el precio, cuesta 10 euros y viene todo esto. Viene hasta la estrella, vienen bolas, piñas, vienen 6 adornos así alargados tipo lágrima. Creo que está muy bien.
En esta zona había muchas cosas de cocina para repostería, manteles y demás. Vi estos vasos navideños de cristal, hay dos modelos, este es de 150, no sé por qué es más pequeño, y este del Papá Noel es de 200 y cuestan 4 euros. En esta cajita hay una taza para derretir chocolate por 3 euros, es muy económica. Como veis en el dibujo tiene un huequito para poner la vela debajo y así el chocolate se va deshaciendo y lo podemos comer pues con fruta, con nubecitas o con lo que queramos. Un molde de silicona en forma de galleta de jengibre por 2 euros. Este, si no lo vimos en Action igual, lo vimos muy parecido. Y bueno, después hay un montón de cortadores de galletas por 75 céntimos, 55 céntimos, 1 euro, con diferentes formas navideñas de bota de nieve, muñeco de nieve, árbol de Navidad, y este pack de 3 cortadores de 3 formas diferentes por 2 euros. Por 1 euro tenemos todas estas formas para hacer galletas navideñas. Creo que está genial porque vienen muchísimos. Este cortador de galletas en forma de cascanueces me pareció muy original porque no había visto nunca ninguno con esta forma y cuesta 3 euros. Y por aquí habían muchos platitos y muchas cositas así de homenaje, como este plato en forma de gnomo que tiene un precio de 5 euros para poner galletitas o cositas en la mesa así de Navidad. Platos en forma de estrella, estos van a conjunto con el cuenco que os enseñé antes. Este cuesta 3 euros, es el plato grande y después hay este plato chiquitito que bueno, tiene un precio de 1,55 € y el cuenco pequeño, que esto lo podríamos usar para las salsas, por ejemplo, y cuesta también 1,55 €. Esta bandejita rectangular pensaba que era de plástico, no sé por qué lo parece, pero no, es de cristal o de cerámica. Y esta cuesta 3 euros. Más moldes navideños, este pack de 2 cuesta 2 euros, mirad qué bonitos, son de silicona para hacer bizcochitos pequeños. También vi estos paños de cocina navideños de 30 por 45, creo que viene uno solo y tiene un precio de 2 euros, hay diferentes modelos. Mirad esta señal luminosa que cuesta 15 euros, viene en la caja, pero aquí hay una expuesta para que veamos cómo es y lo grande que es, porque es enorme. Me imagino que esto lo estaban colocando, pero yo lo vi en la cajita y lo cogí porque me hizo mucha gracia. Mirad, es un dispensador de jabón que cuesta 3 euros en forma de galleta de jengibre, pero es que dentro lleva jabón. Así que me parece ideal, sobre todo para los baños de los peques de la casa. Este adorno de bola de Navidad también me gustó mucho, cuesta 12 euros y es muy grande, es enorme para ponerla en el suelo o en algún mueble, eso sí, suelta muchísima purpurina. Y servilletas de papel navideñas, pues hay un montón, por 1,55 €, 1,25 €, son muy económicas, hay varios packs con muchos diseños diferentes. Me gustaron mucho estos buzones, también en color verde, son metálicos y muy económicos y se abren por un lado para que podáis poner, no sé, bombones, caramelos, para tener un detalle. Lo veo muy original. Y mirad, estos platos son de plástico muy grandes y son perfectos para poner los mantecados, los turrones, ¿no? Después de la comida o la cena de Navidad. Hay varios modelos y cuestan 3 euros. Y por último os dejo con estas bolas para el árbol de Navidad que son preciosas y además muy económicas. Esta del ciervo es como de terciopelo y cuesta 1,55 €. Y bueno, tenemos mucha variedad, mirad todas estas, algunas son incluso de cristal. Y como os digo, lo mejor es el precio porque este tipo de bolas en otras tiendas son mucho más caras.
Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este paseo por Teddy, que hayáis cogido muchas ideas para decorar vuestro hogar en Navidad o incluso para regalar alguna cosita. Contadme en comentarios qué es lo que más os ha gustado o qué cosas compraríais, y sobre todo si os ha gustado este vídeo no olvidéis dejarme vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Sé que todavía es un poco pronto, pero si os ha gustado algo no tardéis en venir porque todo esto vuela enseguida. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!